comenzamos. Y gracias al esfuerzo que desde Lima realiza el equipo de gestión cultural de Petroperú. Ya no estoy en Sevilla, estoy en Barcelona de nuevo. Pero no en Documenta, tampoco en Sabadell y en Librería de la Plata. No estamos en una librería, estamos en casa, en mi casa. ¿Ya habían visto la de Iwasaki? Pues hoy tocaba este pequeño reducto, esta esquina con biblioteca, para celebrar ¿qué? La edición 11 de Conversaciones de Oro. Por supuesto, como cada semana, leeremos los comentarios que nos brinden en Facebook, los aportes y también sugerencias que enriquecen el trabajo que realizamos. Esta edición número 11 del Premio Copé de Cuento nos remite al año 2000. Así entonces nos remite a José de Piérola, quien ganó el oro con Lápices. Las instituciones que aportaron jurados para esa ocasión fueron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Jorge Valenzuela, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Ricardo González Vigil. A su vez, el Instituto Nacional de Cultura, por el cual contamos con Abelardo Kendo, Academia Peruana de la Lengua, que aportó a Jorge Cornejo Polar, y por supuesto Pedro Cateriano, por Petróleos del Perú. Si bien el Copé de Oro recayó en José de Piérola, el segundo lugar fue para Víctor Hugo Velázquez, y quien quedó tercero es Marco García Falcón. Lápices es un cuento que sabe torcer la realidad a partir de un accidente casero. El protagonista engulle un lápiz. A partir de ahí, entonces, la cuestión se expande hacia el territorio de lo misterioso y lo fantástico, la dimensión del absurdo y un despliegue significativo de humor negro. ¿Por qué estoy en casa haciendo el programa número 11? Porque hacía ilusión recibir en casa a José de Piérola, puesto que a José no lo veo desde hace 10 años posiblemente. 10 años. Y la última vez que nos vimos fue en casa, cuando teníamos un departamento Jesús María, cerca del Hospital del Niño, más tirando a Breña y cercado de Lima que en el corazón de Jesús María. Hace ya mucho tiempo. Y así que entonces, hoy también toca recibir al querido amigo José de Piérola en esta pequeña vivienda allá en Barcelona. Ustedes seguramente conocen muy bien a José de Piérola, pero hemos preparado un video que yo arruino con mi voz para que conozcan un poco sus ires y venires, publicaciones y gran trayectoria literaria. José de Piérola Chávez vive en Estados Unidos y aquí soltamos el video para familiarizarnos con él. José de Piérola es novelista, cuentista, traductor y profesor en el Departamento de Escritura Creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Se doctoró en literatura por la Universidad de California en San Diego, aunque en el Perú siguió estudios de ingeniería civil y se había dedicado al rubro de la consultoría en informática. Entre sus libros destacan Sur y Norte y La llave del paraíso, de cuentos, junto con las novelas El camino de regreso y Summa Caligramática. Además, ha traducido libros emblemáticos como El extranjero, desde el francés, y El arte de la ficción, desde el inglés. Asimismo, llevó al inglés los cuentos religiosos mágicos quechuas de Lucanamarca de José María Arguedas. Ganador del Premio Copé de Cuento en el año 2000, José de Piérola ganó además el Premio Internacional de Cuento Max Aub en España con El vientre de la ballena y el Premio de Novela Corta del Banco Central de Reserva del Perú con Un beso del infierno. Entonces, estamos con José de Piérola. José, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volver a verte después de tanto tiempo y me alegra que estemos también compartiendo nuestras casas en esta extraña era de la pandemia en la cual nos podemos visitar mutuamente. Mira tú cómo nos caen los tiempos, pero estamos en el 2020, nos habíamos visto en el 2010, pero hay que hablar del año 2000 y recordar aquel copé de cuento. Hombre, yo lo primero que quisiera hacer luego de reiterar mi gratitud contigo, de abrir las puertas de tu casa,
¿Cómo fue esa idea en torno a lápices? ¿Cómo prendió el deseo de contar esa historia? Escribirla y luego mandarla al premio, por supuesto. En esa época estaba leyendo mucho a Cortázar y me interesaba mucho y todavía me interesa ese ángulo de la literatura que es la literatura fantástica. La literatura fantástica que cuestiona un poco la epistemología en cierta medida, sobre la cual nosotros asentamos nuestra noción de realidad. Y me interesaba trabajar un cuento, hice muchos borradores de otros cuentos, pero la clave para mí fue encontrar la relación entre la situación que vive el personaje, que es una situación también que tiene que ver con una forma de conocimiento, crear, hacer crucigramas, es tratar de buscar una forma de conocimiento y la posibilidad de crear ese espacio liminal en el cual se mueve el cuento fantástico. Y es un espacio liminal muy difícil de manejar porque sabes que el cuento fantástico debe siempre crear esa ambigüedad entre lo que es real y lo que no es real. Y esa ambigüedad es la riqueza del cuento fantástico, pero en cierta medida es la riqueza en general de la literatura. Entonces, 20 años atrás, recién había empezado a escribir, me costaba mucho trabajo lograr ese balance a lo largo del cuento, sin perder, por supuesto, el toque, un cierto toque ligero, un cierto toque de ironía que también es necesario en ese tipo de literatura. Un aspecto, de los varios aspectos importantes que tienen lápices, te cuento que los va conociendo también nuestra audiencia, porque el cuento ya está para descarga o para lectura online mientras vamos conversando. Ya está puesto por el enlace por la gente de Petroperú. Así que nuestro público también va a adentrarse a ese legendario y tan celebrado relato como es Lápices, que tiene un protagonista en particular. ¿Cómo fue delinear ese protagonista? Porque a mí me parece que la historia va fluyendo desde que nos implicamos en la personalidad que él tiene. Claro. Uno de los problemas fundamentales de la literatura fantástica y del cuento fantástico es que hay que delimitar cuidadosamente el espacio vital de los personajes. Si tenemos muchos personajes es difícil crear esa noción de lo fantástico. ¿Recuerdas el ejemplo clásico de Carta a una señorita en París? Sería imposible si el protagonista se muda al departamento con su novia. El cuento no funcionaría, tiene que estar solo. Entonces, en ese caso también, en el caso de Chuck Moll, de Carlos Fuentes, el protagonista también está solo. De manera que tiene que ser un personaje solo y solitario, lamentablemente, porque necesita ese aislamiento emocional y vital para poder vivir esta realidad alternativa. Eso lo convierte en un personaje más o menos en sus 50, que vive solo y que tiene, como toda persona que vive sola, ciertas obsesiones y ciertas rutinas, y su ancla son los crucigramas. Este personaje que tiene entonces las rutinas bien establecidas, tiene una casa que es su universo, donde todo fluye, el cuento fluye con él, pero en su garganta fluye un lápiz. Y ese lápiz se desliza como si fuera una gota de agua en su garganta. Y entonces quienes leemos el cuento, estamos considerando que sí parece razonable el accidente, pero luego va llevándonos a un camino que entre el absurdo y lo delirante, y como tú bien planteabas con esos toques de ironía, nos allana a otras reflexiones mucho más potentes. Una primera cuestión, antes de dejar al protagonista y su soledad, es que él interactúa con una viuda, compañera de trabajo, y es el jefe, a quien él respeta y a quien teme, en cierto modo. ¿Cómo fue equilibrarlo a él frente a estos dos personajes y el médico posteriormente? Generar este entorno para tu protagonista. Era importante, por supuesto, que el protagonista también tuviera cierto contacto con el mundo externo. De otra manera, tampoco se puede crear la noción de ambigüedad.
Esa ambigüedad funciona solo cuando el protagonista ve la realidad de una manera y los otros ven la realidad de una manera diferente, y el lector o la lectora no puede decidir cuál de los dos es cierto o cuál es la realidad dentro del cuento. Para eso entonces necesitaba el protagonista tener una cierta relación, y una relación de trabajo es lo más habitual, pero también esa relación de trabajo refuerza un poco el tipo de persona que es, y el tipo de persona que sería capaz de vivir esta aventura, que es explorar un poco el límite de la realidad, que es lo que él hace de manera a lo mejor inconsciente, pero con mucho corazón en el proceso. Y en este proceso tenemos algo más, y es que la rutina que él tiene de los crucigramas es narrada, y aquí voy directamente al escritor José de Pierola, con una meticulosidad fascinante, precisa y además milimétrica, acción por acción. Pero el engullir el lápiz también es narrado con esta carga obsesiva que la narración luego le transmite al protagonista. Pero él no se va a tragar un solo lápiz, va a tragarse un segundo lápiz, y esto va multiplicándose. Y hay una cosa fascinante en el cuento, y es que tú te regodeas, o el narrador que eliges se regodea en repetir una y otra vez palabras que ya utilizó, verbos que ya utilizó, generando una sensación incluso de una cadencia musical. Y esta música, por supuesto, es una forma de arrumbamiento en el protagonista. ¿Cómo fue este deleite? Yo imagino que fue un deleite tortuoso, como es escribir, de elección de las palabras para lápices, José. Bueno, seguramente recuerdas un ensayo de Borges ¿Ya? en el cual él habla sobre la noción de la realidad en la ficción. Y él dice, no importa cuán fantástico sea un personaje o un dios o un ser mítico, siempre hay que anclarlo en ciertos aspectos de la realidad. Entonces, cuando el personaje entra en ese espacio liminal, hay que anclar ese momento de manera precisa en la realidad, de tal manera que sea verosímil que él tenga el lápiz en la boca, que sea verosímil que pueda tragarse el lápiz. Todo esto es fundamental. Pero el hecho que a mí me parecía muy interesante en ese personaje y en el cuento es que el personaje se relaciona con el mundo por medio de los crucigramas, que en cierta medida es la búsqueda de la palabra precisa. Sí. La palabra precisa casi en el sentido de Flaubert, le mot juste, porque no hay otra palabra que pueda caber en el crucigrama. Entonces, las palabras en cierta medida componen el mundo y el universo mental del personaje. De tal manera que si uno ha hecho crucigramas por mucho tiempo, uno encuentra que hay palabras que se repiten. De semana a semana hay una palabra o dos que se van repitiendo hasta que la persona que hace crucigramas empieza a conocer este universo de palabras que son frecuentes y repetidas en el crucigrama. Y eso me parecía interesante insertarlo en el cuento como parte de la estructura, no solamente narrativa, sino estética del cuento. Y por supuesto no fue nada fácil. Tenía muy poca experiencia escribiendo y tuve que trabajar muchísimos borradores para lograr algo que más o menos se acercara a esa aspiración. En ese entorno que estás desmenuzando con la prolijidad analítica que tú tienes, José, y que me parece fascinante, porque leemos el cuento al leerlo y lo releeremos analíticamente y evocativamente con tus reflexiones sobre el hecho de crearlo, a mí me lleva a otro plano, y es la cuestión médica. Si estábamos hablando del ejercicio de la palabra, de su precisión desde el crucigrama a la narración, tenemos luego la cuestión médica. Este hombre está comiéndose lápices y no tiene ningún efecto en su organismo, y entonces no hay ninguna complicación gástrica ni tampoco intestinal. Y entonces va un médico, y el médico es un ser humano que puede valerse de algo distinto a las palabras. Él va a la prueba científica, y la prueba científica va a afrontar toda la verborrea discursiva, memorística del protagonista,
todo el sentir que tiene de estar comiéndose lápices que tal vez son solamente de pino estadounidense, lo cual incluso le enfada, pero ahí tenemos el médico, que va a sacar radiografías. ¿Cómo fue también este contraponer el mundo letrado y el imperio científico? En cierta medida es un desarrollo natural de la narración del cuento. El personaje que él mismo, como en todo cuento fantástico, él mismo duda de la realidad alternativa a la cual él ha entrado, se busca también comprobación. Él quiere que compruebe, que el médico compruebe que él realmente se ha comido un lápiz. Entonces, aquí hay una oportunidad, me parecía fascinante, de poder confrontar dos formas de conocimiento, las dos formas de conocimiento que ahora todavía tenemos. Por un lado, el conocimiento metafórico, que es en cierta medida la literatura, y el otro es el conocimiento científico. Los dos con limitaciones, pero los dos complementarios necesariamente. Y en ese momento el conocimiento científico no es capaz de confirmar lo que él sabe o piensa de manera metafórica. Y esa confrontación es fundamental porque los límites de la realidad siempre son imprecisos, a pesar de que tengamos la ciencia que tenemos ahora y que podamos comunicarnos como lo hacemos ahora, todavía es imposible determinar lo real que es o debe ser el mundo para nosotros. Y todo lo contrario, la ciencia parece confirmar ahora cada vez más que lo que nosotros creemos que es realidad, en realidad es una construcción más o menos útil para poder sobrevivir en el mundo, pero que no necesariamente refleja la realidad. Hay una clase que yo enseño en la universidad que se llama Mind in Fiction y que habla sobre la representación de la conciencia de los personajes en la literatura. Y una de las cosas que hacemos un poco es explorar esa noción de cuán reducida la visión o la versión de la realidad que nosotros tenemos es necesaria para que podamos operar en el mundo. Y una de las cosas que siempre pregunto a los estudiantes es, sin voltear, díganme en qué parte está la puerta, a la izquierda o a la derecha. Um, y muy pocos recuerdan, a pesar de que han entrado a esa clase por semanas, ¿no? Y es normal, es porque tenemos una visión reducida. Entonces, volviendo al cuento, lo que estamos viendo ahí es ese momento en el que hay un roce y una fricción entre esta ampliación de la realidad y la necesidad de crear una normatividad de la realidad. En cierta medida, una de las cosas que me gusta del cuento fantástico es que nos remite a un momento anterior a la normalización de la cordura y la locura. Como sabemos, si recuerdas, Michel Foucault escribe cómo la locura se convierte en una enfermedad que es apacible de ser tratada y confinada en una institución. El cuento fantástico nos hace ver que a lo mejor el mundo no es tan fácilmente delimitable y tan fácilmente clasificable. En este planteamiento que tú nos ofreces en el último tramo de tu respuesta, querido José, nos llevas hacia algo más que el cuento nos va a develar. Y es que el cuento no es un carrusel, sino que es una espiral de percepciones y de sensaciones y de emociones que va experimentando el protagonista y que nos transmite a nosotros. Y entre ellas está, luego de la certeza de ese accidente casero, la incertidumbre, la negación, pero luego está el temor. Y ese, claro, tememos por él, puesto que parece estar acercándose la demencia, y él teme también confrontar algo más tremendo, que tal vez esté equivocado y que no haya nadie capaz de darle la razón. ¿Cómo es que este cuento, que comienza de manera tan lúdica y traviesa, un lápiz que se come, nos va arrimando hacia una cuestión tan básica y tan profunda como el miedo? Bueno, es una de las cosas que me parecen muy productivas de la literatura fantástica y que hace la literatura también en general, es
al momento en que uno empieza a explorar los márgenes de la realidad, uno también tiene el temor de estar alejándose de una especie de centro que hemos internalizado. En el mundo occidental tenemos la noción de que hay una cordura central y básica que nos corresponde a todos los seres humanos, más allá de lo cual está lo desconocido y lo que en cierta medida produce temor. Eso lo hemos visto mucho, sobre todo en el encuentro entre la cultura occidental y otras culturas como la nuestra, por ejemplo. De manera que cualquier práctica y cualquier visión del mundo que no se ajuste a esta realidad es puesta de lado en cierta medida, pero también esa visión del mundo eh, crea temor porque es desconocida y lo desconocido crea temor. Entonces, lo interesante y lo fructífero, creo, de ese tipo de cuento y este tipo de lectura es que el temor, en lugar de ser negativo, se convierte en un aspecto positivo Ujú. de indicarnos estamos en ciertos límites no explorados todavía. El personaje no creo que tenga esa visión o esa claridad para poder ver por qué su temor y qué significa su temor. Y sin embargo, es parte de su proceso de explorar un mundo que para él es totalmente desconocido e incierto. Y el problema fundamental no es solamente explorar el mundo, sino saber o pensar que si uno entra en los márgenes de esta realidad, uno abandona la concepción de racionalidad de la sociedad y del mundo occidental. Y uno y el personaje sabe, y nosotros sabemos, a dónde conduce Sí. esa partida y ese viaje a esas visiones alternativas de la realidad. Querido José, lo que nos dices en esta última respuesta me da pie para preguntarte algo extra, dejando de lado un momento lápices. Tú, además de ser un escritor y un docente vinculado con la creación literaria, te dedicas a la traducción. Tenemos la lengua francesa, tenemos el inglés, el español en doble vía, hacia el inglés o del inglés al español, y el francés también. Hay un cruce de fronteras lingüísticas. Y entonces cuando estabas tú planteándonos un poco las expectativas culturales que tenemos y cómo la literatura se plantea como un cuadrilátero en el cual pugnan unas y otras, quería preguntarte cómo la experiencia del traductor frente a la literatura ajena, ya sea El extranjero de Camus, que es una de tus traducciones, o relatos míticos peruanos recogidos por Lluvia Editores hace un tiempo y que tú tradujiste al inglés. Sí, ¿cómo, ¿cómo va ese panorama de trabajar con una lengua y todo lo que ésta conlleva y llevarla hacia otro lado? Uno de los problemas que he encontrado en las traducciones es que la poética de la traducción, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ah, tiende a traducir no solamente el lenguaje, sino también la cultura. Y es cierto que el lenguaje de todas maneras codifica una forma de cultura, pero me parece que la labor de traducción debe permitirnos justamente entrar en una cultura diferente. Entonces, cuando hice una primera traducción de un texto de Henry James que se llama El arte de la ficción, que él escribió en el siglo XIX. Y ese fue el momento en que empecé a entender ese problema fundamental de la traducción. Ese problema lo exploré un poco más en una segunda traducción que hice de John Garner, que también se llama El arte de la ficción. Ambos textos más o menos orientados al trabajo de enseñanza en creación literaria que hago ahora. Pero una vez que hice esas dos traducciones, me quedé pensando en por qué la traducción en general tiende a ser esta traducción cultural. Y tengo la impresión de que en cierta medida está conectado con lo que hemos estado hablando, ese temor a abandonar el espacio cómodo que es la cultura propia.
Entonces, cuando entré, cuando busqué, por ejemplo, traducciones de Albert Camus, encontré que había ese problema constante, no solamente a veces el abuso que significa cambiar el estilo narrativo del autor, que hay algunas traducciones así, o en general la traducción cultural, y que es un poco lo más chocante. Entonces, En- cuando empecé a traducir a Camus, mi meta era que la novela se leyera de manera obviamente cercana al original en el sentido literario, pero que también produjera en el lector o la lectora la sensación de estar leyendo un texto en otro idioma, esa sensación de estar en otra parte y en otro tiempo. Y no es nada extraño, nos ocurre cuando leemos el Quijote. Cuando leemos el Quijote, lo leemos en español, no ha sido traducido y sin embargo tenemos esta sensación de estar escuchando una voz de otro tiempo y de otra época. Y es lo que debe hacer una traducción, darnos esa ilusión de estar en otro lugar y en otra época. Y es un poco lo que traté de hacer con Albert Camus, también con los cuentos de Arguedas. Y en los cuentos de Arguedas había un reto adicional que me parece bellísimo. Y es que, como sabemos, José María Arguedas crea una versión del español que tiene una eco sintáctico del quechua, que es una lengua aglutinante. Entonces había ese doble reto de traer al inglés ese espacio cultural andino y al mismo tiempo dar ciertas pautas de esa lengua quechua, que es el fondo básico lingüístico desde el cual vienen los cuentos. José, una sensación que me transmite el conversar contigo después de tantísimos años es volver a sentir primero tu magisterio, que es inobjetable y cada vez más robusto y más translúcido y más poderoso y más persuasivo, sino que a la vez eh, volver a sentir que en ti se encarna una forma de puente entre lenguas, de puente entre poéticas, de puente entre varias literaturas. Y eso es fascinante. Y entonces quería invitarte a tender un puente a aquel José de Piérola del 2000, cuando tú nos has ido contando para la audiencia y para mí, que es un privilegio, cómo estabas comenzando tu carrera literaria en estos tiempos. Me da curiosidad saber qué le dirías a aquel José de Piérola del 2000, antes de mandar lápices, con respecto al oficio literario. Un consejo que le hubiera venido muy bien, tal vez en el desespere de no encontrar los modos de contar, tal vez en la incertidumbre que el cuento valga la pena, porque nunca sabemos muy bien si vale la pena, incluso al poner el punto final. ¿Qué le hubieras dicho a aquel José de Piedrola hoy, 20 años después? Una de las cosas que ahora trato de trabajar con los estudiantes que llegan a nuestra maestría en creación literaria y que es a veces lo más difícil de entender o de aceptar cuando uno empieza como escritor, y es que cada escritor o cada escritora tiene una propia poética. Y esa poética no es universal, que a veces uno piensa cuando uno empieza a escribir o Te cuando... pido un momento, ¿tú podrías ayudarnos en una síntesis muy breve, ayudar a la audiencia que no tiene familiarizado el vocablo, a qué le llamamos poética? Y para que podamos entender y toda la audiencia comprenda qué lo hace distinto uno del otro. Gracias, José. La poética, y me remito un poco a la tradición clásica griega de la cual nos llega la palabra, es en cierta medida la relación que hay entre lo que uno quiere contar y cómo lo cuenta, y teniendo en mente cuál es el efecto que uno quiere producir en la audiencia o en el lector o en la lectora. Esos son tres elementos básicos de la poética que se pueden aplicar tanto a la literatura como al cine o a la poesía. Lo que hace fascinante es que a pesar de que son tres elementos básicos y muy simples más o menos de entender,
Cada uno de ellos se puede desmenuzar en más partes, en más pequeños componentes. Y debido a eso, son infinitamente variables. Son más o menos como la huella digital de una Muy bien. persona. Y lo más difícil cuando uno crece literariamente es que uno piensa que esa poética es universal y todos Ujú. los cuentos fantásticos deben funcionar de esa manera o todas las novelas deben funcionar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una fricción constante entre lo que uno piensa que es la poética universal y esa poética que uno tiene por su propia formación como lector o lectora o escritora o escritor. Entonces, a ese José de Pirola yo le diría, lo primero es, tenga en cuenta que cada persona tiene su propia poética, de manera que no hay que medir tu trabajo con el trabajo de otros escritores o escritoras, por un lado. Lo segundo es que además, cada obra en particular tiene su propia poética, porque lo que hemos estado hablando sobre lápices, por ejemplo, esas de alguna manera, en algunas formas consciente o inconscientemente se han elegido elementos para estos cuentos, para ese cuento, eso convierte o crea una poética para ese cuento que no necesariamente es la misma que yo usaría para una novela o los cuentos que estoy trabajando ahora, por ejemplo. Entonces, ese sería una segunda enseñanza o un segundo consejo que le daría a ese José de Pirola. Y la tercera es que la poética que uno tiene va cambiando Ok. constantemente, va desarrollándose y la poética que tengo ahora con respecto a la poética de esa época va a ser muy diferente. Y si tuviera tiempo, le diría que cada vez que lea un cuento, un poema o una película, una de las cosas más interesantes que puede hacer una escritora o un escritor es entender la poética que informa esa obra en particular. Ya con eso nos queda clarísimo. Y no hay más que agradecerte, José, la generosidad de tus palabras, el tiempo brindado y darme a mí la oportunidad de un reencuentro que ha tardado, pero que me hacía mucha ilusión. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras muy elogiosas, a lo mejor no tan merecidas, pero que me llenan de mucha alegría y sobre todo me alegra mucho poder verte y poder hablar y poder recordar un poquito esa época hace 20 años, cuando todo era muy incierto desde mi punto de vista porque estaba cambiando no solamente de país, sino también de profesión. Claro. Estaba abrazando por primera vez con mucho temor, como el personaje de Lápices, ese mundo incierto y nuevo que era la literatura. Muchas gracias también a quienes estén viendo el programa. Espero que les guste el cuento y Seguro. espero que podamos seguirnos encontrando en este universo tan vital y tan rico que es la literatura. Muchísimas gracias, José. Y nos vinculan más de una conexión. Los estudios de ingeniería civil, la familia cajamarquina y mucho más. Y ahora, por lo menos, este encuentro extra por Zoom. Gran abrazo a la familia. Un abrazo enorme. A ti, a ti, a ti, a ti. Adiós. Y nada, pues ya hemos conocido lápices, pero viene bien también un comentario a lápices. Así que Elena Corbellini, del Uruguay, va a abordar el cuento de José de Piérola. Elegí a Elena como persona docta en esta materia, dado que rioplatense como es, tiene muy bien estudiada la literatura fantástica y la va a mirar desde el otro lado del continente americano. Elena Corbellini es escritora e investigadora nacida en Montevideo, autora de las novelas La vida brava, Los amores de Horacio Quiroga, El sublevado, entre otras. Es magíster en letras latinoamericanas por la Universidad de la República, en Uruguay, y es especialista en estudios de Mario Lebrero, lo cual se constata por su ensayo El pacto espiritual de Mario Lebrero. Es investigadora del Grupo de Estudios Autobiográficos, el cual fundó, y profesora en formación de la educación. Ha publicado los libros Ilustrados y Valientes, también publicó La causa de los pueblos para el programa Uruguay Estudia. Finalmente, ese 2020 compiló y prologó el libro Convencidos
y vencedores. Literatura, historia y memoria. Vamos adelante con el video de comentario a lápices. A mí me ha tocado comentar Lápices, un cuento de José de Piérola. Tengo que agradecer al doctor Juan Manuel Chávez que me haya invitado a participar de este proyecto que me parece tan importante porque contribuye a la difusión de la literatura latinoamericana. El autor del cuento Lápices es José de Piérola, un escritor peruano que ya hace décadas reside en Estados Unidos, pero nunca se ha mantenido alejado de su país con su literatura, ni tampoco, bueno, por su presencia, pero su literatura ha referido mucho al Perú. Nació en 1962 y hoy tiene 10 libros de narrativa en su trayectoria, aparte de sus libros de traducciones, pero en aquel año 2000 comenzaba a darse a conocer cuando obtuvo este premio Copé Oro 2000, el más importante premio literario que se otorga en el Perú, que es producto de un concurso que tiene por jurado las más relevantes personalidades del mundo literario académico. Este concurso se enorgullece de haber descubierto valores, y el triunfo de José de Piérola como escritor lo confirma. Él pertenece, Piérola, a la generación de los escritores peruanos nacidos entre 1960 y 70, entre los que están Jorge Eduardo Benavides, Rocío Silva Santisteban, Enrique Prochaska. Este cuento ganador del premio Copé, llamado Lápices, descubre una beta literaria diferente a la que va a elegir Piérola para la mayoría de sus novelas, que son realistas y que dan cuenta de la historia reciente del Perú. Lápices es un cuento que solamente tiene por patria la más profunda ficción. Su personaje es un oficinista de vida rutinaria, alguien que podría engrosar el cliché de los pequeños burócratas sobre los que tanto escribió el uruguayo Mario Benedetti, pero Benedetti lo hizo de un modo realista. Para este otro caso hay que pensar en habitantes de espacios oclusivos, como el Joseph K. de Kafka. El cuento responde a esta línea, la línea fantástica, ya que el personaje protagoniza una aventura insólita. Utiliza un narrador externo, tiene una mirada externa, pero su punto de vista está ceñido al personaje. Nosotros siempre vamos a ver todo lo que ocurre a través de este protagonista, Francisco. No solo lo vamos a ver por fuera, sino también por dentro. Y no solo por dentro de su mente, sino que también por dentro de sus órganos vitales, porque tiene gran relevancia el aparato digestivo en este asunto. Y aquí comienza el humor, ¿verdad? Cuando la ceremonia de hacer el crucigrama del Diario de los Martes se desliza hacia una pesadilla. El pobre Francisco Pantauro, quien lleva una vida por demás metódica y previsible, se va a enfrentar a un hecho inesperado. Él solo pretendía encontrar un sinónimo de la palabra sandio, que le permitiera acabar ese crucigrama. Y en lugar de expulsar la palabra que tiene en la punta de la lengua, ingiere el lápiz que tiene en la mano y que ha metido distraído en su boca. Sandio, necio, queda suspendido como un eco. ¿Francisco es un necio? La palabra que no llegó a pronunciar es cambiada por el lápiz, inútil y peligroso en el esófago, el estómago, los intestinos. Con humor negro escatológico, el narrador va diseminando referentes que cargan al personaje de mediocridad. La vacinica y las agujas, que son herencia de una abuela, los chistes escabrosos del gafitero, la falta de receptividad que tiene para los acercamientos de su compañera de trabajo viuda. Ella lo llama Panchito, y Panchito es también para los demás el jefe, el médico del trabajo. La distancia entre lo que él aprecia de sí mismo, sus pequeños deleites y manías, porque nos vamos a enterar que tiene cientos de lápices en frascos, lo que sería una señal de rareza en el personaje, y cómo los demás lo ven. Hay un desajuste entre su propia mirada de sí mismo y cómo los demás lo están viendo. Ese desajuste es previo al accidente. El empleado de oro, que lleva acumulados 2 meses de vacaciones, porque evidentemente prefiere la rutina de su empleo al desafío de qué hacer con el tiempo libre, se va a volver sospechoso para los demás.
Este cuento es un ejercicio brillante del cuento fantástico, una herencia de los raros que destacó Ángel Rama en América Latina y que podemos encontrar ya a principios del siglo XX en Horacio Quiroga, luego un gran exponente en Julio Cortázar, y hoy la línea se rediseña en esta modernidad para dar cuenta de que hay algo que no funciona bien y que lo irracional y lo absurdo habitan entre nosotros. La no admisión de lo sobrenatural por la sola condición de serlo va a desencadenar la tragedia para unos y la risa para otros. Va a depender del lector. La vacilación que caracteriza el relato fantástico, que también señaló Todorov, aquí se resuelve en dos miradas opuestas. La de Francisco Pantauro, hombre de un razonamiento impecable, que busca evidencias para el fenómeno que experimenta, y la mirada de los demás, en el ámbito de la oficina, quienes durante 5 días vieron cómo la demencia de Panchito, no Francisco, crecía, imparable ante las advertencias y peticiones del jefe, la compasión de la viuda y el diagnóstico rotundo del médico inepto. El lector optará por una de las dos resoluciones o se instalará en la perpetuidad de la vacilación donde lo fantástico vive. Continuamos. Maravilloso, Elena. Muchísimas gracias por el comentario a Lápices de José de Piérola, un cuento que ganó el premio Copé hace 20 años. Y ahora, hablando de tiempo, nos venimos muy en el presente. Es momento, audiencia querida, de leer sus comentarios, aportes, sugerencias, porque en verdad nos alimentan, son útiles, funcionales y necesarias para nosotros. Jaime Pantigoso Montes manda saludos desde el Cusco, especialmente para José de Piérola. Ya lo está escuchando José. Fernando March me manda saludos a mí, cosa que agradezco, manda aplausos al aporte cultural que brindamos desde este lado del mundo. José Chumán deja su cordial saludo a ambos, a José y a mí, pero sobre todo nos recalca que nos ve desde la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, a la cual hace mucho tiempo no voy. Narda Saavedra nos confiesa que ha leído el cuento y le parece genial. Le atrapó la narración y no pudo hacer ni una sola pausa hasta terminar con el relato. Felicitaciones a José de Piérola, dice ella. Luzmila Sanabria aporta: qué interesante los análisis y exploraciones que nos trae este diálogo, sobre todo lo que tiene que ver con cordura y locura. Y yo, para mantener la cordura, voy a tener que cortar esa transmisión porque tengo a la Moca, el perrete de la casa, haciéndome bulla y llamándome la atención. Pues ya ustedes saben, el próximo sábado nos reencontramos. Es muy seguro que sea desde Documenta, que hoy no se pudo. Y será en tiempos mucho más otoñales. Próximo sábado saldré de casa entonces en Barcelona, desde Barcelona y lleno de oro. Muchas gracias.